La semana pasada empezamos una serie de sermones que intitulé Allá en el cielo y contesté las top 10 preguntas que la gente hace acerca del cielo, porque a todos nos atrae y a todos nos aterra lo que puede suceder después de la vida. Nos hacemos preguntas y la verdad es que hacemos estas preguntas más que nada para calmar nuestros miedos, nuestros temores. Y por eso es que la semana pasada contesté algunas de ellas, las 10 que más me hacen. De hecho, 11 preguntas fue la que contesté la semana pasada. Pero quedó una que es una pregunta difícil que voy a contestar en este sermón, o por lo menos voy a intentar contestarla. Hay una pregunta más que es, ¿cómo es posible que un Dios de amor mande a alguien al infierno? No sé si alguna vez usted ha hecho esa pregunta o si alguna vez alguien le ha hecho a usted esa pregunta. La mayoría de las veces cuando hacen esa pregunta, lo hacen en forma de acusación. ¿Cómo es posible que si es un Dios de amor, si Él es amor, cómo es posible? Y lo hacen en forma de acusación. Y cuando contestamos esta pregunta, hay solo dos verdades que debemos mantener en nuestra mente. La primera es que Dios es un Dios justo, lo que significa que nunca ha de hacer injusticia alguna y todos sus juicios han de ser justos. Y todas las decisiones que Él ha de tomar las hará en una forma justa. Esto de las preguntas, me recuerda cuando empezamos la obra en Las Palmas de Gran Canarias. Todavía no teníamos una iglesia y abrimos un coffee house para que pudieran venir hippies, porque habían muchos hippies, miles de ellos que venían de todo el mundo, de toda Europa, de Australia, de Estados Unidos, de todo el mundo en realidad venían. Habían hasta chilenos entre esos hippies. Y ellos venían a este coffee house que se llamaba Casa Agape y tomaban café con nosotros, le dábamos café gratis, le dábamos galletas, algo de comer, porque la mayoría de ellos no tenían nada que comer durante el día. Le dábamos algo de ropa a algunos de ellos y venían siempre con preguntas muy, muy profundas. Y para mí ha sido un momento de mucho ejercicio. Fue una escuela para mí el poder estar en Casa Agape y hablar con esta gente. Porque ellos preguntaban, por ejemplo, ¿qué sucede con aquellos que no han escuchado el mensaje de salvación? ¿Son condenados al infierno? ¿Le parece justo que Dios los mande a una eternidad en el infierno? Si Cristo es el único camino al cielo, ¿qué pasa con aquellos que murieron antes de que Cristo naciera? ¿Y qué pasa con aquellos que viven en una selva africana a los que nadie ha llegado todavía con el evangelio? Y todas estas preguntas eran muy interesantes y obviamente nos hacía exprimir nuestra mente y teníamos que prepararnos mucho para poder contestar en una forma correcta a las preguntas que nos hacían. Pero yo siempre les decía y les recuerdo a ustedes una cosa que ya mencioné hace unos instantes, y es que Dios es justo y que jamás ha de hacer injusticia. Todos sus juicios son justos. De hecho, Pablo escribe a los romanos porque me imagino que ellos tenían preguntas similares a las que yo acabo de hacer o las que me hacían en el coffee house. Y entonces cuando leemos la epístola a los romanos en el capítulo 1, empezando por el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo les dice que desde el principio de la creación, Dios ha dado testimonio de su existencia a toda persona, de modo que nadie tiene una excusa para no creer en Dios. Dios se ha revelado a toda persona, en todo lugar, en todo tiempo. Por eso les digo una vez más en esta mañana, Dios es un Dios justo. Y cuando nos hacen estas preguntas, nosotros tenemos la tendencia de querer contestarlas en una forma lógica, pero no se puede contestar en forma lógica una pregunta acerca de la Biblia o de Dios sin la Biblia. Dios se manifiesta en su creación como también en la conciencia de cada uno de nosotros. Todas las civilizaciones, las más antiguas, tenían ya conciencia del bien y del mal,
Por ejemplo, los incas tenían conciencia de lo que era bueno, lo que era malo, y basaban todo su sistema judicial en tres leyes. Una se llamaba Amasúa, la otra era Amayuya y la tercera era Amaqueya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Porque tenían conciencia de que algo era bueno y algo era malo, de que estaba el bien y de que estaba el mal. Y esa conciencia que cada uno de nosotros tenemos es la revelación de Dios en nosotros, porque Eclesiastés nos confirma que Dios ha puesto un sentido, una conciencia de eternidad, de que hay algo más allá de este planeta, más allá de la vida, y que lo ha puesto en cada corazón de cada persona. Y Dios da testimonio de sí mismo en una forma interna dentro de nosotros, como también lo hace en forma externa. Solo con mirar las estrellas por la noche, uno se queda con la conciencia de que hay un Dios, hay algo mayor que todo esto. La creación misma nos da testimonio de la existencia de Dios. Y en algún momento en nuestras vidas hemos tenido ese sentir, ese presentimiento de que Dios existe. En todas las civilizaciones, Dios siempre se ha manifestado a la persona, ya sea por la creación misma o por el deseo íntimo, esa persona, esa hambre de conocer a Dios, y toda persona que busca a Dios siempre lo ha de hallar. Esa es la promesa que Dios nos ha dado, porque no importa dónde uno vive o cuándo en el tiempo uno ha vivido, Dios siempre se ha de manifestar a aquel que lo busque. Por ejemplo, Proverbios 8 nos dice: yo amo a los que me aman, a los que me buscan, me doy a conocer. En Jeremías el profeta dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en el libro de los Hechos, Lucas escribe de lo siguiente y dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y esta palabra palpar que utiliza Lucas al escribir este libro de los Hechos de los Apóstoles implica esfuerzo. Si una persona hace el esfuerzo para encontrar a Dios, siempre lo ha de hallar. Nadie ha de recibir un juicio injusto de parte de Dios, porque Dios es justo. Pero en segundo lugar, Dios es un Dios amante. No solamente es justo, sino que es un Dios que ama. De hecho, va más allá de simplemente amar a alguien. La verdad es que Dios es amor. Y la gente sabe esto, lo intuye, lo sabe, lo ha recibido como instrucción en su niñez, en su forma de, cuando han sido formados en su intelecto. Y por eso hacen la pregunta: ¿cómo puede un Dios de amor mandar a alguien al infierno? Y vuelvo a repetir lo que dije en un principio. Para contestar esta pregunta, siempre tenemos que utilizar la Biblia, porque la Biblia nos enseña que Dios no ha creado el infierno para el hombre. Todo lo contrario, su deseo es que nadie vaya al infierno. Y por eso Él envió a su Hijo Jesucristo, para que nadie se pierda. Cristo vino para pagar el precio de la redención de todo hombre, el precio de la redención de toda mujer. El apóstol Pedro, escribiendo en su segunda epístola, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Y yo estaba pensando acerca de este tema. Durante toda la semana he estado meditando y tratando de desarrollarlo en mi mente para poder compartirlo con usted en esta mañana. Y encontré 4 ejemplos en la Biblia de personas que se rebelan en contra de Dios.
El primer ejemplo lo hallamos en Isaías 14, donde se nos narra la rebelión de Lucifer. Él era el ministro de alabanza en los cielos y la Biblia lo describe como el más hermoso de todos los ángeles. Él estaba cerca de Dios, pero aún así dividió el cielo y convenció a un tercio de los ángeles a que lo sigan en una rebelión en contra de Dios. Cuando hablamos de rebelión y decimos una persona es rebelde en la sociedad de hoy en día, siempre lo asociamos con maltrato, con pobreza, con un padre abusivo o ausente. Siempre lo asociamos con pecado. Pero nada de eso había en el cielo. En el cielo no hay pobreza ni maltrato, no hay abuso ni pecado, mucho menos violencia. Nada de todas estas cosas las hallamos en el cielo. Y Dios nunca hizo algo que pudiera causar esta rebelión, pero igual Lucifer rechazó a Dios y se rebeló en su contra y fue lanzado, derribado del cielo al Seol, dice la Biblia. Y personalmente creo que ese fue el momento en que el infierno fue creado. Seol es la palabra hebrea que significa infierno. Entonces el infierno fue creado para Lucifer y sus seguidores. Mateo 25:41 nos dice que el infierno es el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí no hay nombre de hombres, de humanos, sino que es para el diablo y para sus ángeles. El infierno es para ellos. Pero aquí hay un rechazo. Y el rechazo siempre duele. Y me imagino que usted, como yo, hemos sentido en algún momento en nuestras vidas el agudo dolor de un rechazo. Hoy hay los que son rechazados en su empleo, aquellos que son rechazados en el colegio, tal vez una polola te ha rechazado, tu cónyuge te ha rechazado, tu familia te ha echado, te ha rechazado. Y ese rechazo siempre duele. En realidad es uno de los dolores más penetrantes que la persona puede sentir. Es el dolor más fuerte que uno puede sentir. Uno siente que se le parte el corazón. El rechazo de alguien que amamos es el dolor más difícil que uno puede sobrellevar. Y hay los que piensan que Dios no siente dolor. Decimos, bueno, yo siento el dolor del rechazo, pero Dios no. Pero se olvidan de que nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza. Nuestras emociones son dadas por Dios y Él ama y se enfada y siente dolor y siente alegría, siente gozo, como cualquiera de nosotros. Y siente el dolor del rechazo. Y sintió el dolor del rechazo que hizo Lucifer, que fue un rechazo inexcusable. Pero tiempo después de este rechazo, Dios crea al hombre en su imagen y semejanza. No es solo la apariencia externa que es a la imagen de Dios, sino que implica que tenemos voluntad propia y por consiguiente tenemos la facultad de escoger, de decidir por nosotros mismos lo que queremos hacer. Y Adán y Eva, en el jardín de Edén, decidieron rechazar a Dios. Para ellos, Dios no era un Dios desconocido como puede ser para nosotros, sino que era un Dios que venía y los visitaba en el atardecer para compartir, para hablar, para pasear con ellos. Lo podían ver en un ambiente perfecto, porque en el jardín de Edén no había pecado, no había pobreza, no había rechazo, no había maltrato, no había abuso, no había violencia y sobre todas las cosas no había una suegra. Tenían una salud perfecta, un matrimonio perfecto, un cuerpo perfecto, más o menos como el mío, un amor perfecto, todo perfecto. Y el rechazo de Adán y Eva, el día en que ellos rechazaron a Dios, es un rechazo inexcusable. Nadie puede darle la razón a Adán y Eva para rechazar a Dios.
En tercer lugar, Cristo vino a la tierra y fue rechazado. Juan nos dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No solamente fue rechazado, sino que fue crucificado. La Biblia nos dice en Hechos 10:38 que Cristo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces alguien viene y te hace el bien, viene y sana tu cuerpo, te trae perdón de pecado, libera a aquellos que están en las manos de Satanás, y aún así lo rechazamos. No había causa alguna para provocar un rechazo. Otra vez fue un rechazo inexcusable. Y el cuarto ejemplo que quiero dejarles en esta mañana es el que hallamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20. Se nos narra lo que ha de suceder en ese capítulo en el milenio. El milenio es un periodo de 1000 años en los que Cristo ha de reinar sobre la tierra. Hemos de tener una teocracia mundial, Dios reinando. Es un periodo de tiempo muy especial. Satanás es encadenado por 1000 años. Viviremos sin pecado, sin pobreza, sin maltrato, sin abuso, sin violencia, sin enfermedades. Y antes de que se cumplan los 1000 años, usted ha vivido 1000 años sobre la tierra. Realmente piense conmigo, ha vivido 1000 años sobre la tierra sin tener ningún ataque, sin tener enfermedad, nada de COVID, nada de cáncer, nada de ninguna enfermedad. Todas sus necesidades han sido suplidas. Usted ha vivido en armonía durante 1000 años y al fines de esos 1000 años, Satanás es liberado, y aunque usted no lo crea, otra vez ha de liderar una rebelión en contra de Dios, y millones de estúpidos lo han de seguir. Imagínese por unos instantes Cristo reinando en la tierra por 1000 años, e igual se han de rebelar en su contra. 1000 años sin pobreza, sin que tenga necesidad alguna. Nadie tiene cáncer. No hay pandemia de ninguna clase. No hay dietas. No hay cazuela de pava. No hay portonazos. No hay asaltos. No hay narcos. No puedo entender por qué alguien ha de rechazar a Dios a pesar de todo eso. Pero la verdad es que todos los días hay algún iluminado que rechaza a Dios. Yo leo los 12 profetas menores, leo los 5 profetas mayores, y me doy cuenta que en realidad sus libros no son libros de profecía, sino que es el ruego del corazón de un varón de Dios que le dice al pueblo: vuelvan a Dios, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Porque todo lo que Dios siempre quiso fue una familia, y por eso se revela a nosotros como Padre. Y oramos a Él: Padre que estás en los cielos. Y su deseo es que nosotros seamos sus hijos. La familia al final del día es lo único que ha de sobrevivir en este mundo, porque todo llega a su fin. Todo lo que existe ha de ser destruido. Aún este mundo ha de ser, este planeta ha de ser purificado por fuego. Pero lo único que permanece son los lazos familiares. Y es lo único que cada uno de nosotros podemos llevar con nosotros al cielo. Pero para ser parte de una familia, forzosamente tiene que involucrarse la mente, el deseo propio. Tiene que existir una voluntad propia. Por eso yo les digo en esta mañana que el don más grande que Dios ha dado al hombre es el libre albedrío, el poder decidir por uno mismo. Usted y yo podemos escoger. Usted va y lava la ropa, tiene una lavadora, pone la ropa sucia adentro y la lavadora lava, y usted no hace fiesta. Usted no dice: wow, lavó, a menos que tenga una lavadora de esas que funciona solo una vez cada 10. Pero usualmente no dice: oh, qué alegría lavó. No hacemos fiesta porque esa máquina fue concebida y construida y dedicada con un solo propósito, y ese propósito es de lavar la ropa. No tiene opción. Ahora, si su esposo lava la ropa, sí que hay fiesta, porque él tiene opción de sí o no lavar la ropa.
Uno no celebra que su escoba limpie el piso. No tiene opción. Es una escoba. Fue hecha para hacer eso, nada más. No hace nada más. No sintoniza canales de televisión. Nada. No hace nada más que limpiar el piso. Pero si su hijo barre el piso con la escoba, entonces hay gran celebración en la casa, porque su hijo tiene poder de decisión. Puede decidir limpiar o no. Cuando alguien nos ama sin tener una razón específica para amarnos, eso es significativo. Pero cuando alguien nos ama porque tiene que amarnos, entonces eso deja de ser significativo. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que alegramos el corazón de Dios cada vez que lo alabamos, porque tenemos la opción de no alabarlo. Alegramos el corazón de Dios cada vez que leemos su libro, la Biblia, porque tenemos la opción de no leer la Biblia. Alegramos el corazón de Dios cuando somos fieles con los diezmos, porque tenemos la opción de no diezmar. Podemos escoger si queremos amar o si queremos servir a Dios. Es una opción que nosotros podemos ejercer. Dios no manda a nadie al infierno, pero hay aquellos que todos los días deciden ir al infierno. Lo hacen por voluntad propia. Escogieron ir al infierno. Y cada uno de nosotros escoge nuestro destino eterno. Nadie puede decidir por nosotros. Yo no puedo decidir el destino eterno de ninguno de mis hijos, ni tampoco de ninguno de mis nietos, sino que cada uno de ellos deberá decidir por sí mismo. De hecho, ni siquiera Dios puede decidir por nosotros, sino que cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío, ese poder de decisión para decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Yo les dije que Dios es justo. Yo les dije que Dios es amor. Pero desde el Edén, el enemigo ha intentado mostrar a Dios como alguien que es injusto, como alguien que no ama a sus hijos. Nadie está obligado a orar. Nadie ha estado obligado a sintonizar este sermón. Nadie está obligado a leer la Biblia. Nadie está obligado a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y la única razón por que lo hace es porque voluntariamente ha escogido amar a Dios y ha escogido aceptar su amor. Es verdad que Dios nos escogió antes de que lo escogiéramos a Él, nos dice la Biblia. Pero tenga en cuenta que Él escogió al mundo, o sea, a toda persona que ha existido, a toda persona que existe, a toda persona que ha de existir en el futuro. No dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios a los que creen en Él. Pero sí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos nosotros. En 2 Corintios 5, Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios escogió a todos, pero los únicos que estarán en el cielo son aquellos que escogen a Él. Les invito a que leamos lo que está escrito por un profeta cuyo corazón estaba quebrantado. Y quiero ahora abrir en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5. Y quiero leerles algo muy interesante. Es fascinante lo que el profeta escribe en este capítulo. Tal vez usted puede seguir en la pantalla de su celular o donde esté usted mirando este sermón, estos versículos. El capítulo 5 del libro de Isaías dice: ahora cantaré por mi amado el cantar del amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres.
Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y usted puede seguir leyendo este capítulo, pero yo quiero hacer énfasis en el versículo 11 en adelante. Dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tambiles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Aquí nos habla de que el infierno no fue creado para el hombre, sino que, como hemos leído en Mateo 24, fue creado para Satanás y sus ángeles. El profeta está ilustrando una lección importante. Dios dice, hice todo lo posible para que mi viña produzca buena uva. No me pueden culpar a mí. Pero el hombre decidió alejarse de mí, y por eso el infierno tuvo que ser agrandado, ensanchado, porque no era para los hombres, pero la decisión que tomaron obligaron a agrandar el infierno. Fue agrandado por necesidad, no por diseño. Fue agrandado por un rechazo inexcusable del amor de Dios. En estos versos que les leí, vimos una viña, una torre, un lagar. El infierno fue agrandado a consecuencia de esta viña que no produjo el fruto deseado. Y quiero que leamos otra vez en Mateo 21. Quiero que veamos esta parte del Evangelio. Mateo 21, empezando por el versículo 33. Y este es Jesús hablando. Y les dice lo siguiente: oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Estos son los profetas. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces tomó una decisión. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Un rechazo inexcusable, una rebelión inexcusable, un rechazo inexcusable al Hijo, a Jesucristo mismo. Puse como título a este sermón, allá en el cielo, una pregunta difícil. La pregunta difícil no es ¿cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Esa no es la pregunta difícil. Pero hay una pregunta que es difícil de contestar. Y le he dado vueltas durante días tratando de hallar una respuesta. Y la verdad es que no sé cómo contestarla. Tal vez usted me puede decir. Esta es la pregunta difícil. La pregunta que no tiene respuesta. ¿Cómo puede alguien rechazar el amor de Dios? Yo no le encuentro una respuesta lógica a esta pregunta. De hecho, le pregunto a usted ahora,
¿Por qué usted rechaza el amor de Dios? Es tu decisión recibirlo o rechazarlo. Nadie te puede forzar. Tú decides por ti mismo si aceptas o no su amor. Y tú hoy decides cuál ha de ser tu destino eterno. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que decides hoy? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo en este instante? Hay una canción que refleja el deseo de mi corazón en esta mañana. Y voy a pedir a Darío que nos acompañe con esta canción. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti. Y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra, Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti. Y entre tus brazos quiero saber cuánto